Agustinos Valencia Radio, tu radio escolar amiga. Hola, buenos días. Me llamo Javier Martínez Tarín y soy el coordinador del proyecto de radio escolar en nuestro centro Santo Tomás de Villanueva de Valencia. Nuestra radio comenzó en el curso 17 y 18 con unos recursos mínimos. Una grabadora, un portátil y poco más, pero teníamos muchas ganas de poner en marcha este proyecto de innovación en nuestro centro. En aquel momento pensamos que la radio podría ayudarnos en la transformación de la metodología y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso decidimos presentar el proyecto de AV Radio a la convocatoria de proyectos de innovación e investigación educativa en el curso 18, 19, 19 y 20. Quisimos implementar el proyecto con la inversión conseguida a través de las subvenciones. Esta inversión se ha dirigido fundamentalmente a la formación del profesorado en el software de grabación y edición de los audios, a la adquisición de material técnico necesario, mesa de mezclas, micrófonos, cables, y a la creación de una cartelería e imagen de marca de la radio dentro del propio centro. En estos 2 años hemos conseguido varias cosas importantes. En primer lugar, la participación de toda la comunidad educativa en la radio con programas de contenido y formato diverso. Hemos sido portada del suplemento educativo del diario Levante. El reportaje reflejaba el trabajo de la radio a través de entrevistas con los alumnos y profesores. Además, el año pasado recibimos el segundo premio del concurso Pepa Ramis organizado por Comisiones Obreras y que subrayaba el carácter innovador de nuestra propuesta. Este año fuimos invitados al IMAT, el Congreso Internacional de Innovación Educativa Aplicada organizado por el ESIC, que ha sido finalmente cancelado por la crisis del COVID-19, y allí íbamos a impartir un taller práctico para poder transferir este conocimiento adquirido durante varios cursos para otros centros interesados en hacer una radio escolar. Por todo ello, pensamos que debemos seguir consolidando el proyecto de AV Radio. Pensamos que la radio, por sus propias características, es un medio de difusión de contenidos muy atractivo. Y debido a la crisis derivada del COVID-19, así se ha demostrado, ya que nuestros podcasts han seguido siendo grabados y se han puesto al servicio de transmisión de contenidos curriculares o entretenimiento. La radio ha seguido creando comunidad educativa durante el confinamiento. Nuestra intención, por tanto, es consolidar AV Radio con este reconocimiento de la Consejería y con la petición nuevamente de recursos para poder seguir con la formación de profesores implicados y poder completar los recursos técnicos necesarios. En definitiva, la radio como plataforma de enseñanza y aprendizaje es un complemento eficaz y poderoso que completa la enseñanza presencial. Si nos viéramos en una situación similar a la vivida durante el confinamiento o si debiéramos combinar la atención presencial con la no presencial, AV Radio sería de nuevo una plataforma de difusión y comunicación muy necesaria y potente a la cual no queremos renunciar. Agustinos Valencia Radio, tu radio escolar amiga.